Hello everyone and welcome to this masterclass of how to reach the level of B2 and don't waste all your life in the process. Cómo alcanzar el nivel de B2 y no tardar la vida. Es muy importante que veas este video antes de empezar tu curso de inglés en septiembre o octubre, porque igual hay que cambiar algunas cosas o modificar el proceso de tus estudios. Porque en esta clase vamos a hablar de aspectos principales para organizar tus estudios de inglés o tu preparación de FIRST. And we're going to talk about some important aspects here. So first of all, we're going to talk about 6 most important aspects of speeding up the progress and the process of obtaining B2. And also we're going to talk about typical mistakes, and I'm going to talk about a formula of 100% success of your English preparation. And also I'm going to introduce to you the new methodology of how to prepare yourself for FIRST or how to reach the level of B2 in English. So, for who is this masterclass? ¿Para quién es esta masterclass? First of all, for the people who have the level of B1 and they want to go faster and they want to reach the level of B2 and not waste a year or 2 years or who knows how many years, because you know that sometimes we have the feeling that we've been studying English for all our life, but it's just nothing is happening. Secondly, it's for people who are studying a lot of English for a lot of years and they are still on the level of B1 plus, B2, and they want to know what is going on and what were they doing wrong and what is the problem. And thirdly, for people who want to have FIRST certificate as fast as possible, that they haven't started or they have already started their preparation. Also, this masterclass is for people who are tired of the old methodology and the timetables of the academies of English, and they just feel that it's the waste of money and time and they want a change. I'm going to present myself. My name is Elena. I'm the teacher of this masterclass and I'm the teacher of English Boost Online Academy. And I have certificates of TOEFL, which is teaching English as foreign language, of Trinity College in London, and also TESOL, which is teaching English to speakers of other languages, of Royal Charter in London. I have been working as the teacher of English for more than 6 years in Spain, so I know what are the specific things for Spanish people learning English. And last years I was specializing on the preparation for FIRST, Advanced, and other Cambridge exams like PAT, CAT, and so on. I also work as a translator, and with these years of experience, I got to see all the problems and all the strange experience that my students had, and I created my own methodology, and I want to share it with you today. If you want to follow me on Instagram, I also give there a lot of tips for your studies, so you can see my nickname here. Now, I want you to think about yourself and answer yourself to the question: how sure you are in your English in general nowadays? That if you go to London or to the United States, you will be able to express yourself, and most importantly, you will be able to understand others. So, what is the percentage? Be honest with yourself. Is it 30? 50, 70, 100, what is the level? Now, when you know that, my second question is, what do you think is the problem? What is that you are missing? Is it vocabulary? You need to know more words. Is it grammar? Is it fluency? Or maybe you don't quite understand the listening part, you cannot get the accents and so on. So, what is the problem there? And the third question that you should ask yourself is,
What is your ideal image? Why do you need English? Why are you looking now for the English course? Is it the certificate that you need? Maybe your employers ask you for first or advanced? Is it some career opportunities that you want to have? Or is it just because you like English and you want to be able to speak? So those are three very important questions. And now I want you to think about how many years have you been already studying English? How many? 4, 2, 3, 10? And have you achieved your result? ¿Has llegado donde querías llegar? Si todavía no, entonces quiero que pienses. Igual hay que cambiar algo en tu manera de estudios porque obviamente no te lleva a ninguna parte. Right? So I hope that after this masterclass, you're gonna know something, you're gonna have some ideas that more than 90% of people don't know, and that's why they say that they study English for all their life, but they can never reach the level that they want to have. And the principal thing here and the crucial thing here is that what are you focusing on when you are studying English? What is it? Is it grammar? Is it vocabulary? Is it speaking? What is it? And I'm sure that the majority of you have answered grammar, vocabulary, or reading, and so on. Yeah, so this is the main mistake. Esta es la duda más grande que tengo yo. Porque la gente piensa que gramática más vocabulario es inglés. No lo es. De hecho, cuando te presentas a un examen oficial, nunca vas a encontrar ahí la parte de gramática o la parte de vocabulario, porque tú puedes saber toda la gramática del mundo, puedes estudiar un montón de vocabulario, pero si no sabes usarlo, si no tienes habilidades, no podrás decir que hablas inglés. Entonces, aquí es el problema de siempre, aprender más o avanzar, o practicar más o avanzar. Porque in a lot of cases, I hear that the teachers say, practice more, but practice what? There is no point of practicing more if you are not advancing. No tiene sentido practicar. ¿Practicar qué? Hay que avanzar, hay que practicar de otra manera. Hay que añadir algo a tu inglés para pasar de B1 Plus o B2 a B2 y C1. So, the key here are the skills, habilidades. Speaking, listening, reading y writing. Entonces, lo que tienes que hacer es no aprender más y no practicar más, sino trabajar en tus habilidades. ¿Cómo puedes tú usar toda la gramática que has aprendido en tu speaking? Porque la mayoría de gente sabe un montón de tiempos verbales, todos los tiempos de pasado en teoría, como gramática. Pueden hacer ejercicios, pero luego a la hora de hablar están usando solamente past simple. Aquí vemos claramente que habilidad de speaking no está. Or the same with listening. You can study a lot of words, but if you don't practice the ability of understanding the speaking of native people or listening some podcasts in English, it doesn't mean anything. So the most important are the skills, and skills cannot be taught from the book. No puedes aprender o tener habilidades de libro, de teoría, ¿no? Tienes que practicar, pero ¿practicar qué? Esta es la pregunta. Entonces, ahora vamos a ver 6 aspectos principales y errores típicos y cómo mejorar vuestra organización de estudio de inglés. First of all, we're going to talk about grammar. And in grammar, the main mistake is to study grammar, English grammar, with the reference to Spanish one.
This is a mistake of a lot of students and of a lot of teachers who say, well, okay, this is present perfect. Es casi lo mismo como en español. He comido, I have eaten. Pues guess what? No. You have to understand the usage of each tense. You can understand the usage from examples, from your everyday life, from talking to native people, from listening, from reading. You see in which cases they use this grammar aspect. And like this, you can understand when to use it. Because not always typical Spanish tenses have the same usage as in English. No siempre puedes decir que presente perfecto en español es lo mismo que present perfect en inglés. For example, ¿cómo se dice tener que en inglés? I'm sure that you would say have to, but no or must, right? Pero no podemos decir que tener que es have to o must, porque hay diferentes casos cuando usamos have to y must, y no son compatibles con español. Let's see, for example, here. Aquí vemos una parte de mi curso donde yo explico la diferencia entre have to y must, all the phrasal verbs, con cities. Y aquí vemos que have to, it's external obligation, must is internal, examples, and so on. So like this, you see what is the usage, in which situations I have to use it, not translating from Spanish into English, but using it according to the usage in English. Another mistake is to explain the theory and then say, okay, let's see it on example. No, it has to be the opposite way. You have to see the example and then the theory. Okay? Nobody cares about theory. You have to know how to use the grammar material, right? For example, in a lot of cases we explain like tenses that past perfect is used when the action is finished or cut with another action. There is no point of explaining it like this. You show the situation and you realize that, okay, past perfect is double past. It's something that happened even before. And like this, you understand it better, you see it on the timeline, and you can use it in your life. Another example of Spanish. Aquí tenemos otro ejemplo, que en español, si yo digo, llevo 3 años en Madrid, ¿qué es este llevo? What is it? How would you translate it in English if you translate it from Spanish? No way you will do it, but if you know that llevo 3 años, significa que has empezado algo hace 3 años y todavía lo haces. Present perfect continuous. I have been living in Madrid for 3 years. Another mistake is to study the lists and lists of phrasal verbs, vocabulary, and so on. Tenemos estas listas de phrasal verbs y nadie sabe cómo usar. Lo más típico es tener todos los phrasal verbs con take, take up, take after, take off. Así nunca vas a aprender, nunca te va a quedar claro lo que significa cada palabra. What do I do in our course? We use new technologies. Now we have a lot of options how to work with our memory to make it remember the vocabulary. And this is not the list of phrasal verbs. Yo en mi curso nunca uso las listas de palabras and so on. Lo explico de tal manera que tu memoria lo asimila más rápido. For example, the phrasal verb running out. Run out of something. Significa que algo se termina, se acaba, ¿no? No tenemos más cerveza. We are running out of beer. ¿Cómo puedes recordar esta expresión? Imagine, y tenemos vídeos, tenemos fotos en nuestro curso, que literalmente estás corriendo de una botella de cerveza. Running out of beer. Yeah, so like this image will stay in your head and you will know that, okay, running out of beer means that there is no beer left.
Let's talk about speaking. Speaking in a lot of cases is the problem because, well, people say me he quedado en blanco and so on. So what are the typical mistakes here? On the level of B1 plus, B2 and C1, the typical mistake is always the same, that we use the same structures and the same vocabulary all over again. Because we know that, okay, I can express myself, I don't need any more words and so on, so you just recycle the vocabulary that you already know. And like this, you never move. Okay, lo que estamos haciendo es reciclar el vocabulario que ya sabemos, porque ya podemos expresar en inglés todo lo que queremos decir, ¿se entiende? Entonces no hace falta aprender nuevo vocabulario. Este es un error que no nos deja avanzar. So, what do you have to do is upgrade the vocabulary and the structures. Y aquí tienes que tener a alguien que te ayuda. Por ejemplo, yo en mis cursos siempre les digo a mis estudiantes, si dices interesting, penalización, and so on, no? So, you have to focus and you have to control yourself if you're not doing it. For example, in a lot of cases, in the speaking of Cambridge exam or in the speaking of your everyday, you say, I think, no, creo. But native speakers or on the Cambridge exam, you don't use only this structure, only I think. There are a lot of synonyms that are more sophisticated, more of the level of B2 or C1. What are they? Can you right now think about at least 2 synonyms of I think? And it cannot be in my opinion, because in my opinion is also I think. Yeah, look, there are a lot, as I see it, from my point of view, as far as I'm concerned, from where I stand, in my view. In a lot of cases, you have to use different structures. You cannot always say, I think. Like this, you are never going to advance. O, otro ejemplo, qué interesante, interesting. Everything is interesting. You always say interesting, happy, and so on. No, there are synonyms. What are synonyms of interesting? Por ejemplo, si estás hablando con alguien de una película o estás escribiendo en un examen de Cambridge un review, ¿qué vas a usar en vez de interesting? ¿Puedes pensar en algún sinónimo ahora mismo? There are a lot. For example, fascinating, inspiring, creeping, captivating, breathtaking. A lot of synonyms. That's what I'm talking about. That's the typical mistake. To use the vocabulary that you have been using all the time since you were in primary school. What else? Another mistake of speaking is to practice speaking as the solo speech. Yeah, well, it never happens like this in the real life, not on the Cambridge exam. So what do you have to do? You have to add English speaking in your everyday life. So you don't have this feeling that you only have to speak English in the class. No, en muchos casos, dentro de aula podemos hablar en inglés, pero fuera, cuando vamos en Londres, ya no podemos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados que en inglés es solamente como un discurso cuando tu profesor te pregunta decir algo en inglés. Por eso es muy importante a este nivel de B1 plus, de B2, añadir speaking a tu vida diaria, ¿no? Y hablar más. ¿Cómo puedes hacerlo si no tienes a alguien con quien hablar? Pues, por ejemplo, en nuestro curso, primero, siempre hacemos speaking en parejas, ¿no? Entonces tú puedes comunicar con una persona, estás acostumbrado que otra persona te responde en inglés, tú tienes que entender de lo que está hablando, ¿no? Entonces, no tú estás construyendo la conversación, sino tú tienes que reaccionar y así tú puedes practicar habilidades de speaking.
También, yo, por ejemplo, en mi curso, tenemos un chat en Facebook, tenemos un grupo, un chat en Facebook, donde hablamos solamente en inglés. Entonces, tú cada día subes cosas ahí, comentas, hablas con la gente que también está estudiando inglés, pero solamente en inglés. Entonces, tú ya sales de tu zona de confort y puedes hablar de cosas pues, que te han pasado hoy o hablar con tus amigos en inglés. Luego, listening. What is going on with listening? In a lot of cases, the problem is listening, not much as listening of the exam, but listening also as communication with another person. No? When we go abroad and we meet somebody and we cannot communicate because we just don't understand what is he talking about. So, ¿cuál es el método más eficaz de mejorar el listening? Netflix? No, it's conversation. Conversation, because you have to train your listening as not only realizing some information, getting some information, but you have to listen with the purpose. No tenemos que escuchar como en la vida real. ¿Por qué escuchamos algo? Porque necesitamos alguna información, right? Entonces, de aquí sale el error más grave de listening, porque todo el mundo dice que hay que ver series en inglés con subtítulos encima para mejorar listening. No, hay que dejar las series en paz. Si las quieres ver en inglés, velas en inglés. But don't lie to yourself. This is not helping to your listening. Why? Because when you watch the series, you have the video and you already know more or less what is going to happen. No puedes ver video, lo que está pasando, y tú tienes más recursos de información. No estás entrenando tu listening. Sí que te sirve para acostumbrarte el oído a inglés y tal, pero a niveles de B1+, B2 y C1, esto ya no sirve para nada. Tú no estás practicando tu listening. Entonces, lo que sí que hay que escuchar es radio, audiolibros, news, songs, and so on. Cuando el contenido tú recibes solamente por escuchar y tú estás escuchando porque tienes que sacar algo. Por ejemplo, yo estoy escuchando una noticia en inglés. Yo quiero saber qué ha pasado. No en general entender que han dicho esto, pero entender, escuchar con algún purpose, ¿no? Lo mismo pasa cuando estamos en examen de Cambridge, ¿no? No tenemos que entender en general, tenemos que entender detalles, los que nos están preguntando en el examen. Por ejemplo, en mi curso hay una parte que es Challenge of the Week, donde hay como una canción o un vídeo o algo donde tú tienes que, pero no solamente ver, sino sacar una información. Entonces tú estás enfocado en tu listening a sacar información. Here, for example, we have one of the challenges of my course. It was the song of Ed Sheeran and Justin Bieber, where you had to find some expressions and phrasal verbs or synonyms of expressions. So you are listening because you have to find synonyms. This is training, okay? Not watching Game of Thrones. Another mistake is to understand only the general idea. No, you have to listen for the specific information. For example, en mi curso estamos practicando listening con sinónimos. Tú en listening tienes que encontrar sinónimo de continue, que es carry on. Have a rest, put your feet up. Be very busy, had a lot on his plate. Esto te sirve para encontrar sinónimos, luego te va a servir muchísimo para el examen de Cambridge, porque este es base de listening. En tu pregunta, pone un sinónimo que luego tú tienes que encontrar en el listening.
En la parte de English Experience, como ya he dicho, yo, por ejemplo, en mi curso tengo pues diferentes cosas. Una semana estamos entrenando nuestro culo y buscando sinónimos de expresiones así. Otro día estamos cocinando y también tenemos que sacar alguna información. Esto te ayuda muchísimo a la hora de usar inglés en tu vida real y entender luego cuando te vayas de vacaciones, o en la parte de Cambridge Exam también. Si estamos hablando del reading, in a lot of cases I hear that, well, you just have to read more. What? Read what? Harry Potter? Well, I'm not sure that it's going to help you to upgrade your English or pass Cambridge exam. You have to read with the purpose, like in Spanish. Why do you read in your life? Because you need to take some information. The same like in listening. Entonces, yo, por ejemplo, en mi curso tenemos dos tipos de reading. Un tipo es como el de Cambridge Exam, cuando tú tienes que sacar información que te preguntan, ¿no? Entonces, tú no lees para entender el texto en general, no. Tú lees para responder la pregunta, como en la vida real. O tenemos otro tipo de reading, que es un reading, tenemos normalmente algunas noticias que tú tienes que leer, ¿no? Y encontrar alguna cosa, ¿no? Or general idea, or the main idea, or the quote, or whatever. So it helps you then use English in real life. So you just not only reading boring texts, you read something that can that later you can use in your everyday life in English. So in general, what are the main points here? 6 aspectos principales que tienes que pensar antes de empezar el curso, empezar a estudiar inglés a niveles de ya B1+, B2, etc. Primero, tienes que dejar de seguir aprendiendo inglés solamente teórico, que no sirve para nada. A niveles de B1+ y B2, todo teórico que tenías que saber, ya sabes. Te quedan pequeñitos detalles que sí que se puede ver dentro del curso. No asociar las estructuras con español. Esto es lo más importante porque en muchos casos la gente me dice, es que yo estoy traduciendo de español y no sé cómo dejar de traducir de español. Pues para dejar de traducir de español tienes que dejar de aprender en español. Aprender palabras con su traducción a español, aprender gramática con su traducción a español, etc. Luego, tienes que añadir inglés en tu vida diaria. No series, sino inglés en tu vida diaria. Como hemos visto en mi curso, hay chat o pues radio o cosas así, pero no solamente Netflix. Luego, tienes que usar nuevas técnicas para memorizar vocabulario y estructuras. No estudiar así, no, sino otras técnicas que ahora hay un montón. Estamos hablando, yo por ejemplo uso vídeos, sinónimos, historias, lo que sea, fotos, sirve muy bien asociaciones para memorizar. Forzar a sí mismo a usar estructuras más sofisticadas. Esto es muy importante. Tienes que forzarte para usar sinónimos de palabras típicas que estás usando toda la vida, etc. Y lo más importante es que tienes que divertirte en el proceso. No tienes que aprender inglés para aprender inglés, ¿no? Estás aprendiendo inglés, puedes disfrutarlo en procesos. Ahora se puede hacer de manera muy divertida, todo tu estudio y muy cómoda. Y si estamos hablando de certificado de B2, de Cambridge First, ¿qué es lo más importante aquí? Os voy a enseñarlo en el ejemplo. Aquí tenemos 3 fotos de diferentes bailes. I want you to choose which one do you think is the best dancing. Who would win? Number 1, number 2, or number 3? So think for yourself, who is the winner? I'm sure that you have different opinions about that. And what if I tell you that this contest is the contest of
the funniest dance. So, obviously, number 3 is gonna win, ¿no? So, what is my point? ¿Qué quiero decir? Que en cada concurso, lo más importante es si tú sigues las reglas de concurso o no. Tú puedes bailar perfectamente, pero si estás en un concurso de baile hip hop y tú bailas ballet, no vas a ganar. Lo mismo pasa con exámenes de Cambridge. Tú puedes hablar perfectamente en inglés. Para tu vida diaria, este nivel es suficiente y tú piensas que sí que tienes nivel. Pero si no sabes cuáles son las reglas de examen, cuáles son los ejercicios de examen, cómo hay que hacerlas, no podrás ganar, no podrás conseguir el certificado. Por ejemplo, aquí tenemos el típico de speaking, ¿no? Speaking part 3. ¿Cómo vas a hablar de esto? Mucha gente que no tiene algoritmo, no tiene estrategia, se pierde, empieza a hablar, and so on, pero no se trata de solamente hablar y de tu fluidez. Porque en The Cambridge Exam hay diferentes criterios de evaluación y no son solamente gramática y vocabulario, como mucha gente piensa, que solamente evalúan tu gramática y vocabulario. No, son cinco puntos que están evaluando. Discourse management, structures, connectors, coherence, pronunciation, stress, linking words, interactive communication, your linkers, a lot of things that you are using, and then the global achievement. In general, did you answer the question or no? So, the key of the preparation for the Cambridge exam is the strategy. Son estrategias, paso a paso, lo que tienes que hacer en cada parte para mostrar tu nivel. Entonces, tú primero sí que tienes que tener nivel de inglés, pero no menos importante es saber cómo mostrar este nivel. Por ejemplo, para este speaking, en mi curso yo doy una estrategia de pasos. Paso 1, opinion linker. Paso 2, comparison models of speculation que hay que poner aquí para obtener más puntos. Lo mismo con otras partes del examen, por ejemplo, tienes este reading que es enorme, ¿no? Cómo leerlo y responder las preguntas y no pensar que te va a morder. O este reading, o este listening, que es el favorito de todo el mundo con diferentes speakers. Y la gente se pierde porque no sabe cómo hacerlo, pero si tú ya estás entrenado en listening de lo que estamos hablando, ¿no? Que ya sabes, ya tienes esa habilidad de buscar información en el listening y sabes también una estrategia de paso a paso cómo hacer este ejercicio que hay que hacer primero, que hay que buscar, que hay que enfocarse en qué, cómo escuchar, si escuchar o si leer primero, luego escuchar, o cómo hacerlo, o este tipo de listening. Entonces tú podrás mostrar tu nivel y no vas a quedarte así como, oh my God, what is this? Entonces, la clave para la preparación del examen son estrategias a seguir. Lo mismo pasa con writing. Por ejemplo, yo siempre doy una estructura de essay, una estructura de cada tipo de writing, porque tú tienes que saber dónde poner qué, dónde poner un linker, dónde poner un opinion linker, dónde hay que usar passive voice, etc. Entonces, the epic fail of the preparation for Cambridge B2 or of obtaining the level of B2 is the not complex approach and the theory approach that we have nowadays. What we should use is the systematic course, which includes the practice and which allows you to work on your skills. Lo que tienes que tener es un curso sistemático y práctico, donde puedes desarrollar tus habilidades, donde puedes usar inglés en la vida real y no solamente hacer ejercicios para pasar el Cambridge B2. Por ejemplo, mi curso está hecho como un Lego, ¿no? Un puzzle, donde diferentes habilidades
están conectados uno con otro y en el centro, para los que se quieren presentar al FIRST, están guía burros, lo llamo, estrategias para el examen. Entonces tú tienes que practicar y desarrollar todas las habilidades y luego saber cómo mostrarlo en el examen. Y esta estrategia sí que funciona porque yo ya tengo alumnos que ya se han presentado y han conseguido sacar, como por ejemplo Ana, que necesitaba B2, pero al final ahora ya tiene eFirst y Advanced, está estudiando Erasmus en Finlandia, o Marina, que es estudiante de medicina, y también ha aprobado en 3 años, ha sacado First y Advanced con nivel de C2. Entonces, yo puedo decir que fórmula de éxito de tu inglés, ¿no? Si necesitas el certificado de Cambridge, si necesitas inglés para tu vida, pues de tu inglés en general, es enfoque práctico, nuevas técnicas de aprendizaje, lo que estamos hablando, vídeos, asociaciones, y so on. Introducir inglés en tu día a día y estrategias para cada parte del examen. Esta es fórmula de éxito. Pero también sabemos que hay un montón de excusas, ¿no? Para no conseguir y no estudiar inglés, que no me va bien el horario de academia, que no me gusta depender del ritmo del grupo, que van muy lentos o van muy rápidos, que no puedo venir a academia y pierdo el material, que hay 10 personas en mi grupo y yo no tengo tiempo para practicar el speaking. Y sí que tienes razón. Y yo creo que ahora en nuestra sociedad, estamos en el siglo XXI, las respuestas a todas estas excusas como me da palo ir a academia, soy vago, Netflix me está llamando y no quiero salir de casa, pues la respuesta es una academia online. Pero no estoy hablando de lo que hay ahora un montón en internet, ejercicios online o YouTube videos que son sueltas y no te dan sistema, o clases online donde hay ejercicio que tú tienes que hacer. Esto es un curso. Yo estoy hablando de un curso complejo, como por ejemplo es nuestro curso, y si os interesa os voy a explicar cómo es y cómo va y cómo lo hacemos nosotros. Igual queréis apuntaros a nuestro curso o vais a sacar algunas ideas de cómo organizar vuestros estudios. Nuestro curso tiene clases grabadas y clases en directo. Entonces, no solamente puedes entrar, ver vídeo, hacer ejercicio. Esto es solo una parte. Otra parte es seguimiento del profesor, porque yo como profesora del curso en clases en directo, en grupo y individuales, puedo ver si has entendido el material, si hay que volver a explicarlo, si lo estás usando en speaking, forzar que uses vocabulario y gramática en tu speaking. Tú tienes prácticas de speaking individuales con profesor, plataforma virtual que es súper chula, con tu cuenta y todo el material. Os voy a enseñar cómo es ahora. Nuestra metodología innovadora, porque estamos usando muchas técnicas para memorizar palabras, etc. Grupo cerrado en Facebook con chat en inglés para practicar y seguimiento y comunicación constante conmigo, que yo siempre estoy en control, ¿no? Si comparamos lo que tienes en el curso online con academias offline de tu barrio, es que tienes máxima flexibilidad a la hora de ver clases grabadas, porque las puedes ver en tu tiempo libre. Y esto es súper cómodo para la gente que está estudiando en la universidad o está trabajando. Tienes no solamente 3 horas semanales, pero 4 horas que puedes usar, que tú puedes esta semana ver más clases, otra semana no tienes tiempo, pues no verás, y depende de ti cuánto tiempo tú quieres invertir en esto. Speaking en una academia offline con 10 personas en una clase, son como 15 minutos que tú hablas con tu pareja y el profesor ni siquiera te puede oír.
¿no? O nosotros tenemos un speaking individual 1 hora a la semana o 2 horas, dependiendo de que tú eliges. Y yo como profesora puedo ver qué errores haces, qué hay que explicar otra vez, qué gramática tienes que volver a ver o qué vocabulario te tengo que forzar para que utilices. Luego, en una academia offline tienes que seguir el ritmo del grupo. Aquí es tu propio ritmo. Si quieres ir más rápido o algo no te ha quedado claro y quieres ver otra vez la clase o escribir un chat a profesor y preguntar algo. Y tenemos una plataforma virtual y práctico, enfoque práctico y enfoque individual. Entonces, este curso está diseñado para la gente que quiere practicar mucho, que quiere compaginar estudios y trabajo, usar nuevas tecnologías y métodos de aprendizaje. Este curso no va a gustar a la gente que son amantes de solo clases teóricas, así que, sorry. Y os voy a enseñar cómo es la área, tu área de estudio. Se ve así, tú entras en la página y puedes ver pues todas las unidades que están aquí. También, como puedes ver a la izquierda, puedes ver tu progreso, qué clases ya están terminadas y qué no. Tienes clases en directo, en grupo, donde entras y puedes hacer todas las preguntas. Yo normalmente siempre tengo que explicar alguna cosa otra vez porque veo los ejercicios que estás haciendo en la plataforma, los corrijo yo y yo puedo ver qué errores habéis hecho. También hay prácticas de speaking en parejas, ¿no? Individuales, donde estoy solo yo, profesora, y tu pareja, y estáis hablando, estamos practicando speaking para Cambridge Exam, speaking para usar gramática y vocabulario que hemos visto. Y también hay videoclases de ejercicios para cada de skills, de las habilidades de que estamos hablando. Entramos en cada unidad, que cada unidad aparece una semana nueva unidad, y aquí puedes ver todas las partes: grammar, vocabulary, listening, reading, use of English, writing, and so on. Puedes ver el vídeo que explica gramática o que explica el tipo de writing o que explica nuevo vocabulario, y también hacer ejercicios que luego voy a corregir yo. También hay listenings que puedes hacer directamente en la plataforma. Estos son listenings, digamos, más académicos para los que se presentan a Cambridge Exam o para practicar algún vocabulario específico. Lo puedes hacer directamente en la plataforma, también parte de vocabulario. Y lo más interesante aquí son los challenges of the week, que ya hemos visto, como entrenamientos o cooking o escuchar una canción y ver ahí algo de gramática o algunas estructuras, encontrar, etc. Entonces, cada semana tú ahí vas a practicar inglés en la vida más real, ¿no? Luego tenemos la parte de guía burros para Cambridge Exam, es donde yo explico las estrategias paso a paso para cada parte de examen. Y luego tú puedes practicar estas estrategias para saber mostrar tu nivel luego cuando te presentas al examen. Aquí podemos ver que cada parte de Use of English, cada parte de Reading tiene su estrategia. Y también tenemos grupo cerrado en Facebook con el chat, donde podemos entrar, hablar con la gente que también está estudiando inglés. Yo también estoy ahí, yo subo algunas fotos o cosas divertidas para practicar, para introducir inglés a nuestra vida diaria. Y entonces, en total, en curso vas a tener 1 o 2 videoclases semanales en cada módulo. En gramática, vocabulario, listening, use of English, etc. 1 hora a la semana de clases en directo, en grupo. Tú entras en una videoconferencia, estamos en grupos pequeñitos ahí para pues hablar de algunas cosas que hemos visto, de gramática, de vocabulario, que no hemos entendido. Son 1 o 2 horas semanales de prácticas individuales de speaking conmigo, con tu profesor. Y contacto directo por el chat, siempre puedes preguntar algo que no te ha quedado claro o quieres más ejercicios, siempre puedes escribir a mí. Y también tenemos grupos cerrados de Facebook con el chat,
para practicar inglés. Y si vosotros queréis apuntaros al curso, tenemos tres opciones, tres tipos de participación, ¿no? La primera es Speaking Guru, es la opción con más speaking, Total Preparation, que es la más óptima, y Freshman, donde no hay prácticas de speaking, hay solamente clases en grupo. Y la opción de Total Preparation, que es la más óptima, que tiene 7 meses de clases, 7 meses del curso, ejercicios en la plataforma, todos los vídeos, 4 horas mensuales de speaking individual, 4 horas de prácticas en grupo, el homework que está corregido por profesor, week challenges y grupos cerrado al Facebook, y todo esto te va a costar 95 euros al mes ahora con descuento de este masterclass. Piensa que prácticas de speaking individuales con el profesor cuestan mucho más al mes si estás si estás cogiendo clases particulares, por ejemplo. Y aquí, además de prácticas de speaking, tienes muchas más cosas para tu progreso. Entonces, la diferencia entre estas tres opciones son clases de speaking. En Total Preparation tenemos 1 hora de speaking. En Speaking Guru hay 2 horas de speaking a la semana. Y Freshman no tiene prácticas de speaking. Aquí puedes ver precios. Y también os quiero decir que si queréis apuntar al curso, es importante hacer una prueba de nivel, que básicamente es una cita online conmigo, que voy a hablar con vosotros para ver qué nivel tenéis, si podéis apuntar a este curso o si hay que trabajar alguna cosa primero. Y entonces esta cita se puede coger con un link que está ahí abajo. No tiene ningún compromiso, es solamente para ver qué nivel tenéis y si el curso es para vosotros. Es importante porque yo no quiero dar ninguna garantía si no sé qué nivel tenéis. Y también se puede probar el curso con un periodo de 10 días que son gratis. Entonces, si solicitas periodo de prueba, que también está abajo, puedes acceder a la plataforma durante 10 días gratis, sin ningún dato bancario que nos tienes que dar, para ver si el curso te gusta, si la plataforma te gusta y si este es el método que tú quieres usar para por fin conseguir tu nivel de B2 y tu inglés que necesitas para tu vida. También hay buenas noticias para la gente que quiere comprar el curso completo, comprar en 7 meses, pagar en pago único, porque tienen descuento, cuesta menos, y también van a recibir un paquete de Grammar Refresh, que es un curso de 26 videoclases con gramática y ejercicios de gramática. Ahí hay clases de gramática, algún vocabulario necesario y muchos ejercicios de gramática para principales aspectos de B1+, pre-B2, ¿no? Entonces, si sabes qué gramática es tu weakness, ya puedes pagar todo el curso, puedes hacer prueba de nivel, saber que el curso es para ti, luego coger todo el curso y recibir pues este regalo de nosotros, que es un curso completo de gramática. Y hablando de Netflix, para la gente que piensa que desde casa yo no podré estudiar, que yo no podré con todo lo que me estaría distrayendo, Netflix, no sé, mi perro, mi novio y tal, pues yo quiero decir que he tenido muchos alumnos que al final han pasado más tiempo en el curso dentro de la plataforma que viendo Netflix. Por ejemplo, Marina, que tiene solamente 16 años, va muy con cosas de Netflix, Instagram, etc. Y al final, en la plataforma, ha encontrado muchas cosas realmente divertidas y chulas, como nuestros ejercicios en Week Challenge, canciones, ¿no? Vídeos que molan también, ejercicios de gramática, porque es interesante hacerlo todo ahí online. Y al final
ha aprobado el examen de B2, ahora se está preparando al First y en realidad muchos alumnos avanzan con su nivel porque este es el sistema que les va mejor porque están en su casa, lo pueden hacer a su ritmo, pero al mismo tiempo tienen prácticas en directo, entonces tienen algún tipo de horario y esto sí que sirve. Esto es todo lo que os quería presentar en esta masterclass. Espero que os sirva, espero que queréis venir al curso y si no, pues usar lo de que estamos hablando en vuestro curso de academia o si estás estudiando por su propia cuenta. Espero que sea útil y para los que van a venir a la prueba de nivel, nos vemos ahí o nos vemos en el curso. Muchas gracias por estar conmigo. Thank you and see you there.